Sí, vamos a hacer un tanguito compuesto por el maestro. Él dice que él es mi alumno, pero en realidad es el maestro. Todos sabemos acá que es el maestro. Y un fuerte aplauso para el maestro. Pero hay algo que tengo que decir. Maestro, y el que le puso música al tango. Ya te dio un poquito. Aquí estamos, barrita de la esquina, de calle Italia y la valla del Sanjón. Los muchachos de viernes con historia, con cariño te regalan esta canción. Villa Esperanza viva, recuerdo del ayer, canchita de ladrillo, fábrica de jabón, con un parinoni hacíamos selecciones, gametas a la vida, fútbol, tango y metegol. Florecieron serenatas encendidas, amores y locuras, canto, fiebre y pasión, trencitas al viento, vestido de colores, encuentros amorosos, late fuerte el corazón. Villa Marín y viejo, cajita de recuerdo, canchita de ladrillo, fábrica de jabón, con un parinoni se armaban selecciones, gametas a la vida, fútbol, tango y metegol. Yo quisiera que recordáramos un poco a todos los vecinos, porque un tipo no es importante porque es doctor o porque tiene no sé qué genio o inventó cosas o logró mucho. No. La gente es importante por lo que comunica, por lo que vive.
Y nosotros vivimos en Villa Esperanza, particularmente, y un poco en Villa Marini, una vida única, irrepetible. ¿Por qué? Porque los vecinos eran gente de trabajo, inmigrantes de todos los colores. Yo soy hijo de libaneses, y había italianos y españoles, había de todo. Y era fantástico la vida, cómo nos comunicábamos, cómo jugábamos. Por eso nació esto, pero dicen que cuando uno trae el recuerdo, lo hace vivir de nuevo. Entonces es muy importante, supongo yo, que debemos recordar a algunos vecinos que aparentemente pasaron desapercibidos, pero quizás algunos de ustedes recuerden. ¿Se acuerdan de doña Ramona? A ver, ¿quién era? ¿Cómo? Bueno, el apellido no lo sé, no me acuerdo, pero doña Ramona era famosa en la calle de Valle frente a tu casa. ¿Por qué? ¿Qué así? ¿Por qué? Por la empanada, por el pan. De la calle España, 120, nací, me crié siempre en el barrio Villa Esperanza, a la vuelta de la casa de él, a la vuelta de tu casa, en fin, éramos todos vecinos que nos amábamos, nos queríamos muchísimo, y después de tanto tiempo se forma esta barrita tan hermosa, los viernes se juntan ellos, y bueno, pasan momentos divertidos, se ríen, se burlan de todos nosotros. Mentira, es una broma. Todo es de corazón, todo es Sí, alegría. y tenemos recuerdos muy hermosos. Acá está Teresita. Siempre el recuerdo de tu padre y de tu madre, porque don Andrés fue algo mágico. Perdona, hoy acabo de llamar a Irma López y la invité. Y le digo, ¿te acordás de don Andrés? ¿De qué don Andrés? Ah, ya sé, que iba con guardapolvo y se acordó. Entonces, sí se acuerda de ¿Quién vivió en Villa Marino conoció a don Andrés? Sí. ¿Y quién de Con la ustedes simpatía de él. nació, se crió en el barrio nuestro? ¿Quién de todos ustedes? Y yo cerquita, pero no. Yo era hija de un hermano de Juan Carlos, de Mario, del negro. ¿Y quién otro? Porque tienen que qué, haber. Mario? De Mario Araya. Mario Ah, Araya. el Mario Araya. El hermano Juan Carlos. Sí. ¿Andaba en bicicleta? De carrera. Sí, me acuerdo. Sí. Sí, me acuerdo. Y bueno. Claro, nos conocíamos todos. Yo nací en la calle España 120, desde allí. Toda mi vida ahí, hasta los 25 años. Después ya me casé y me fui del Valle. Pero los 25 primero allí. O sea que los dos nacieron en el mismo... No, La misma fecha. ella nació antes que yo, un poquito antes. De calle España. Entonces son parientes ustedes. Sí. Somos hermanitos. Bueno, Pero han sido momentos muy, muy hermosos y tengo recuerdos maravillosos porque yo me juntaba mucho con las señoras grandes, que es lo que estábamos hablando recién. Iba a la casa de don Andrés y me ponía a hablar con la mamá. Pasaba por la casa de él y yo a ustedes ni los veía, pero sí a tu mamá Rosa. Bueno, a tu mamá, a todas. Yo hablaba con las señoras mayores, yo era una niña. el 31 de octubre mi mamá hubiera cumplido 103 años. Mira, es lo que yo pienso vivir, 103. Y 104. La mamá de Osvaldo Bucema me invitaba, que vivía a la vuelta de casa, por aquella de la Valle. Coquito, porque me dicen Coco, también igual que Bacha. Coquito, vení que te voy a convidar unos higos. Y tenía una bolsa de harina, sacaba los higos, lo pasaba por la harina y lo pasaba. Yo lo probé, estaba rico y comé, Coquito. Y esos recuerdos, ¿no? Era así, el barrio, vení que te convido. Y el bar de Don Paredes. Don Don Paredes. Ahí vamos a comprar. Un personaje. El corralón de Don Sifo.
Ah, mi consuelo. En aquella época teníamos gallinas, patos, conejos, y del corralón nos traían alimentos para esos animales que estaban allí. Teléfono no teníamos, cuando había una llamada de Buenos Aires por algo urgente, llamaban a CIFO y nosotros íbamos a usar el teléfono. Cosas que se usaban de aquella época. Y venía Ernesto, CIFO, a mi casa, y resulta que yo le tenía un miedo tremendo, porque un hombre muy serio, los que lo conocieron sabían que era muy Sí, el serio. padrito era más cariñoso, Y pero yo no le era- tenía miedo, a tu papá le tenía miedo. Y bueno, me tocó, no hace muchos años, dar clase en la calle Lavalle, en Lavalle antes de llegar a Soler, un centro de jubilados, di clase y encontré a muchas también que habían sido gente de Villa Marini y de Villa Esperanza. Así que siempre me quedó ese recuerdo tan hermoso. Cuando se juntan ellos, Odis, mi cuñada y yo, esperamos porque ellos los viernes hasta las 12 de la noche nos dicen a nosotros, no sé dónde era. Bueno, pero... Y ahora yo, con el respeto a mi señora, no estaba por celosa, pero tenía una novia yo. La hermanita de acá de mi amigo Aldo Zaneta, vivía en la calle Italia. Era pelirroja, preciosa. Yo tenía 5 años. Yo decía, qué bonita que es. Entonces mi hermana, tiene novia, me decían, mejoró esa cosa. Pero de verdad que era muy bonita. Todavía vive. No hay recuerdo. ¿Alguno de ustedes tiene algún recuerdo lindo para contarnos una anécdota que hayan vivido O que en le el hayan contado, barrio? que hayan conocido. Porque yo de anécdota tengo Pero- un montón por la edad. Mira, No es que sea muy grande. los viernes nos juntamos y siempre sale algo nuevo y algún vecino, y hablamos no solo de los vecinos vivos, hablamos de nuestros antepasados y damos gracias, muchas gracias a nuestros padres por la educación que nos dieron. Soy uno más de la bandita nueva de la esquina y hoy me ha tocado pues, participar de este encuentro, de esta presentación, lo cual me hace muy feliz porque de alguna manera confirma algo que ya he pensado yo muchas veces, y es que la vida no se mide en años, sino que se mide en proyectos, porque hay mucha gente joven que es vieja y muchos viejos que están llenos de proyectos y que por lo tanto son más jóvenes, y es así como lo veo yo. Les voy a presentar ahora unos pensamientos que me ha generado el libro de Juan Carlos, y estoy seguro que vosotros completaréis todo lo que yo les diga con vuestros pensamientos y con lo que rememoren de la época de la infancia, que es fundamentalmente lo que toca Juan Carlos en su libro. Una vez leí que hay libros que cuando se leen nos hacen viajar, y entonces en vez de leerlos los viajamos, y el viaje que nos proponen no es un viaje habitual, sino que es un viaje muy especial en el cual no hay que sacar pasajes, no hay que llevar equipaje, y lo más importante, que podemos viajar sin movernos de donde estamos sentados. Lo que sí es importante es que en ese viaje no quedamos igual cuando estamos viajando a lo que éramos cuando empezamos a leer ese libro o a viajarlo. Así que es fundamental que tengamos en cuenta esta metáfora, porque el libro que nos presenta Juan Carlos nos ofrece un viaje, yo diría con una doble dirección. Por un lado nos lleva a nuestro terruño, a nuestras queridas repúblicas de Villa Esperanza y Villa Marini. Por otro lado nos lleva a un mundo que nunca debemos olvidar porque es la base de nuestra existencia, que es el mundo de la infancia y de la adolescencia. Cuando lean el libro, si no lo han leído,
ese viaje inicial que hacemos a nuestros barrios es clarísimo en cuanto lo nítido que nos hace imaginar aquella época y aquellas construcciones que formaban parte del barrio. Nos recuerda él que la mayoría de esas construcciones eran construcciones sencillas, construcciones de adobe, muchas veces sin revoque, otras veces cuando había un poco más de presupuesto tenían su revoque y su pintura. Pero eran nuestras casas, las habituales, las más humildes muchas veces. Y lo que ya dijo Mario también, todas esas casas, además de las habitaciones habituales, tenían un agregado, que era un gallinero, y que era la provisión de proteínas o de parte de las proteínas que luego iban a formar parte de nuestra dieta. Y ahí pues todos recordamos un poco pues de los corralones donde comprábamos los alimentos para los patos, para la gallina y para los animales que teníamos allí en el gallinero. Pero Juan Carlos adorna un poco lo que describe de nuestros barrios y vamos a usar otra metáfora. A veces nos hace escuchar con los ojos, porque nos hace recordar los sonidos del afilador, del heladero, los altavoces, los altoparlantes de los chatarreros, de los que vendían otros productos o de los que ofrecían sus servicios. Y todo eso era el adorno que tenían las calles del barrio. Hay muchos otros detalles que él comenta en el libro, pero yo les diría, traería uno, que es cuando venían los parques de diversiones que se instalaban enfrente del Cine Maipo y que eran la alegría de todos los niños del barrio. Ahí tiene él anécdotas y la comenta de su hermano, de algunas experiencias que había tenido con las sillitas voladoras. Y así como esto, habrían muchos más matices que recordar, y eso se los dejo para que ustedes los recreen en sus propias mentes. La segunda dirección del viaje era un viaje más intimista, era volver un poco a nuestra infancia, que no olvidemos que es la raíz de lo que somos hoy. Por lo tanto, algo de lo que vivimos en aquel momento, algo de lo que obtuvimos de todas las fuentes que nos nutrieron de valores y de formas de vida, son las que nos han marcado el camino que hemos seguido. Y él hace muy vivo el valor que tenía la familia en la formación de nuestra propia identidad, de nuestra personalidad. Recuerda que éramos parte de familias humildes, pero humildes de dinero, pero no de valores. Y es así como todo lo que nos enseñaron en nuestros hogares, por lo menos a mí me ha servido mucho, porque a partir de esa humildad que teníamos que vivir, aprendíamos a ser un poco austeros, a valorar cada cosa que teníamos. Nada era gratuito, todo era un poco más costoso, y aprendíamos a valorar lo que hacían fundamentalmente nuestras madres, que estiraban los recursos a niveles increíbles, y era así como comíamos, nos vestíamos, incluso de vez en cuando nos daban algún capricho. Y todo eso iba marcando un poco nuestra vida. Pero no todo quedaba ahí, sino que también nos enseñaban lo que era la solidaridad, la hospitalidad, el respeto de los mayores. Mi madre a mí me recomendaba siempre el respeto por la mujer. Y siempre me decía, no te olvides que tienes una hermana, que yo soy mujer, así que por favor, respeta a las niñas que vayas conociendo. Y son los valores que uno puso en práctica en todo su camino. Una vez que teníamos esa primera base en nuestra formación, salíamos a lo que Juan Carlos muy simpáticamente llama la gran guardería del barrio, que era la calle. Pero era una realidad que ahora pensarlo nos parece un poco una utopía. Sin embargo, en aquel momento la calle era la guardería
y sabían nuestros padres que podían confiar en que pudiéramos salir sin ningún riesgo. Y era en esa gran guardería donde nos encontrábamos con los amigos, y de vez en cuando se formaba un grupo mayor que era la famosa barrita, una entidad que también está en vías de desaparición porque no se dan las condiciones por los medios que tenemos ahora de comunicación y demás. Todo aquello que vivíamos en primera persona allí en directo, hoy ya no lo tenemos. Entonces nosotros de vez en cuando recordamos los viernes que podemos juntarnos y participar de cosas importantes o no importantes y divertirnos y llenar una parte de nuestra vida con proyectos para seguir siendo un poco más jóvenes, como ya les decía. La barrita de la esquina, tal como la describe Juan Carlos, es realmente estupendo porque nos hace sentir un poco cómo se vivía aquello. Era una especie de parlamento donde todos participábamos nuestras inquietudes. Yo me incluyo, pero lo vivo de manera indirecta porque lo imagino. Entonces allí se participaba de las noticias del barrio, de las novedades deportivas, de los ídolos del deporte, de los sueños que uno tenía, y cuando se era un poco mayor, pues también se empezaba a hablar de los amores que empezaban a nacer en aquella época. Por lo tanto, la barrita de la esquina fuera una escuela en la cual aprendíamos a comunicarnos, aprendíamos a respetar al otro, aprendíamos a escuchar y por sobre todo aprendíamos a pensar, que es lo que marca un poco también algo importante en la vida de los seres humanos, que es el aprender a comunicarse. Cuando aprendemos a comunicarnos, evidentemente pues tenemos más medios para vivir, porque muchas veces cuando uno transmite, cuando uno habla, es cuando realmente hace válido aquello que piensa, aquello que siente. Siempre habían detalles en esas reuniones que ponían una nota de alegría, que era la participación de distintos personajes del barrio, entre ellos Don Medina, famoso Don Medina, que tiene una caricatura excelente en el libro y que por otro lado, pues con sus cuentos a veces delirantes, animaba un poco la fiesta. Habían otros personajes que cada uno iba dejando su impronta en estas reuniones. Les dejo a ustedes que sigan aportando matices en esto que les digo de este segundo viaje a la infancia, porque no vamos a pasarnos la tarde hablando, pero piénsenlo y realmente estoy seguro que podrán tener un diálogo silencioso con Juan Carlos, aportando vuestras propias experiencias y vuestros propios recuerdos. Hay dos aspectos que también quiero remarcar. Uno es que quiero que cuando tengan el libro en sus manos vean las láminas que el libro tiene. Hay, creo que 5 láminas, 2 caricaturas, una de Don Medina, otra de Don Miguel, el papá de Chacho, y hay 3 retratos que yo creo que los tienen que mirar atentamente, además están expuestos a la entrada de la biblioteca. Ahí valoraremos un poquito los dones que tiene Juan Carlos para captar un poco la esencia del alma de las personas. Mírenlos porque realmente son bellos. Pero hay algo más bello todavía, que es el agradecimiento que pone él en las primeras páginas del libro. Está adornado con un retrato de Doña Tila, su mamá, y empieza esa dedicatoria o ese agradecimiento con una frase muy bonita. Dice: hay una mujer que tiene algo de Dios por el amor infinito que tiene. Y uno dice, wow, qué bonito, pone sus puntos suspensivos. Esto es el inicio de un poema de un poeta chileno, se llama Ramón Ángel Jara, y el poema se llama El retrato de mi madre. Yo les recomiendo que lo busquen en internet y lo lean.
estoy seguro que cada uno de ustedes va a encontrar algo de su madre en esa reflexión que hace el poeta. Y yo creo que es importante ser agradecidos, especialmente a los que nos dieron la vida y que nos hicieron la vida más simple a pesar de las dificultades. Por lo tanto, yo les diría, disfruten de este libro profundamente porque hay material suficiente. Y lo único que me queda es dos cosas. Primero, agradecerles la atención a esto que les he dicho. Y segundo, espero que tengan un buen viaje cuando lean el libro y se sientan felices o más ricos cuando terminen de leerlo, porque habrán dado forma a vuestra infancia y a vuestra adolescencia, y eso es la base de lo que somos hoy. Presentar a los integrantes de los que nos juntamos los días viernes que componen la barrita actual. En primer lugar, si vamos por abecedario, Araya Juan Carlos. Juan de Benito. A ver, allá que se sepa el bien. Y que vayan pasando así. Susema Osvaldo, Miguel Osvaldo. Indicación. Hoy en día, si quisiéramos mantener a un grupo de gente entretenida, vamos a poner como ejemplo, o vamos a tomar el número 22, que sería la sumatoria de dos equipos de fútbol. Necesitaríamos, si son 22, necesitaríamos 22 celulares. Si cada uno vale aproximadamente 500.000 pesos, necesitaríamos hoy en día, para entretener a la gente, 11 millones de pesos. 11 millones de pesos, cosa que en nuestra época era totalmente impensado. ¿Cómo nos divertíamos nosotros? Con una pelota de trapo. Costo. Era hecho incluso las medias que se utilizaban no eran nuevas tampoco, eran viejas. De manera que 11 millones, además esto nos mantenía con alegría, nos hacía jugar con pasión. Un partidito de 2 horas. Empezaba a las 2 de la tarde y hasta que no había luz se seguía jugando. Yo recuerdo que llegaba a mi casa generalmente con la frente con barro, porque por ahí la pelota caía al barro y había que cabecear y había que cabecear. Así que se merece un aplauso. Bueno, ya llegó después pelota de fútbol, ya de cuero, otra cosa. ¿Qué más cosas tenemos acá? ¿Con qué nos divertíamos? Pasaba el lechero, le sacábamos las tapitas de la leche y las guardábamos para jugar luego. El que llegaba más cerca de la orilla de la pared se ganaba. Y cuando estábamos cerca ya ganamos y largaba otro y hacía espejito. Quedaba paradita la pared, ese ganaba. Eso es por la figurita. Cada cosa para mi señora sabe más que bueno, una prueba, es una pruebita para yo. Ya le encargo a mi señora que ayer estuvo practicando. La onda, chaval. Una onda, y de aquella época no la puedo estirar porque se va a cortar el plato porque ya no puede.
¿Qué más? Nos íbamos a la calle Joaquín de González, frente a la escuela, estaba la cervecería ahí en la cancha Boche. Tomaban cerveza y que habían tapitas. Con las tapitas de estas también teníamos, nos íbamos acá a Don Huizo, al papá de él, y le decía, Don Huizo tendrá un tejito que nos comida y algún acerito. Y bueno, y nos convidaba las tapitas. Nos convidaba el tejo. Ah, llegaba una bolita. Los aceritos que tenía el acerito más grande y se rompía otra bolita. Este ya vino un poquito allá después, ya más grandecito. Bueno, y acá viene el que más nos divertimos. El trompo. Listo para actuar. Yo tampoco. No jugaba el trompo de nada. Bueno, ¿Y el teléfono? lo que decía con que nos divertimos con esas cosas, con una cubierta vieja rodándola, con un suncho y el hierrito huizo, un aro. El suncho lo hacíamos y nos íbamos y nos íbamos a todo eso. Ahora seríamos estúpidos que estuviéramos con eso, pero en esa época las horas se nos pasaban, no nos aburríamos, teníamos siempre algo para hacer. Esto es más o menos para traer a quien no lo vio o no lo vio o recordar lo que existía aquí. ¿Puedo decir una cosa? Muy bien, muy bien. Por acá pide la palabra. Por acá pide la palabra. También nos hacían las muñecas las mamás así con un trabajo, con algo así. Bueno, yo les voy a hablar de una persona muy especial que se me grabó en el corazón y sale en la primera página del libro, que es Doña Tila. Doña Tila para mí fue un ángel. Nosotros, mi familia era de Buenos Aires y Doña Tila tenía 5 hombres para mantener en la casa de comida y hacer, y cocinaba y trabajaba, porque también tenían taller y la ropa había que lavarla y Doña Tila yo la veía con la lista. Pero Doña Tila se hizo muy amiga de mi mamá. Mi papá, de Don Rafael, porque Don Rafael es que hacía lavarropas, mi papá le ponía motor. Y bueno, mi papá era una persona un poquito grandecita, no agresiva, pero amaba a los arayas, que nadie se los tocara. Y en el libro, cuando lo lean, van a ver, no lo voy a decir, no lo voy a decir, pero vean lo que hace mi papá con los arayas. Un episodio que hace. Entonces, Doña Tila, una vez por semana, una ollita así, y le llevaba a mi mamá un pucherito o unas cosas que inventaba, porque cocinaba. Juan Carlito no se acuerda, era chiquito, tendría 4 años, qué sé yo. Pero a mí fue algo tan... Ahora, aparte, la sonrisa que tenía. No, habría que haberla visto. Sí, la vimos. Bueno, que la puedo disfrutar. Y era, ahora sí, no te vas a hacer una cosita rara porque ponía una cara que temblaba, ¿sabes qué? Hasta Tarzán. En serio, pero ojo, nunca. Miraba nada más. ¡Ay, mamá! Así que bueno, eso es lo que le puedo decir de Doña Tila. Muchas gracias. Ahora vamos a ir al video.
Guardo ahí. Es más Liliana Vallardi. La vecina de enfrente de casa. Este era el epicentro de la barrita de la esquina. Un agradecimiento a todos ustedes, a toda esta hermosa gente que ha venido esta tarde. A Walter Cáceres, que es el encargado de la parte técnica y de video. Gracias. A las autoridades de la Dirección de Cultura del municipio. Muy bien. Al técnico que ve allá detrás que estaba peleando con las luces. Felicitaciones. A Juan Martín, a Juan Carlos Bacha, a Coco Miranda, a Irma Miranda, a Adán Saleme, a José Pepe Martín, a todos y cada uno de la gente de la barrita, a Juan Guzmán, que es el profesor de danza, a Laura Reales, que nos acompañó, a Natalia y Sonia. Un gran saludo también para la mamá de Marianela, de Leo y de Diego. A Marcelo Sánchez, que ya se retiró, que es el guitarrista que en realidad nos deleitó con su música. Y a Marianela también, y un gran saludo para todos ustedes, un gracias así de gran toque. Él ha plasmado el pensamiento, ha logrado sintetizar la historia de la barrita de la esquina, de sus hermanos mayores, de José Lasalle, de Florencio Flores, los Vallardi, el Mario Araya, el Lito Araya, todos esos, el Julio el que hizo todo esto y lo dejó escrito, y yo tengo el papel donde están todos. Esto nos permitió darnos un baño de siglo XX. Esto no lo entienden los chicos de hoy. Esto es lo que vivimos con esa sencillez, humildad que explicó Miranda acá, y con lo que sale en el libro que escribió el querido amigo. Muchas gracias. Esto es volver a vivir. Qué pena que no lo podamos transmitir a los jóvenes. Es imposible. No nos entienden de ninguna manera. Por más que hagamos un esfuerzo, es otro el camino. Pero bueno, hoy lo vivimos. Gracias a vos, te lo agradezco mucho. Yo y seguramente todos. Sí. Gracias. Los remedios aparecen y desaparecen. Lo que nunca puede desaparecer es la amistad. Es el mejor remedio que tienen los seres humanos. Les pido a todos ustedes que conserven la amistad, porque es el mejor remedio que hay para la vida. Muchas gracias.